era el que le decía, quiero informe de lo que está haciendo Jesucristo, de lo que está pasando, así que por favor, ahí está la ofrendita y mándame los libros. Por eso va dirigido a él. Pero como era historiador, va a encontrar detalles que en otros evangelios no va a encontrar. Segundo, era médico. Adivine quién es el que mejor hace un relato de la crucifixión. El libro de Lucas. Ningún otro libro, Lucas. Médico, historiador. Así que imagínense los detalles que están mencionados. Así que vamos a considerar 3 eventos que aquí el libro de Lucas nos menciona y que realmente queremos aprender de Dios en estos tiempos de Navidad y qué nos recuerda la Navidad. Así que quiero partir con el número 1. Algunos de ustedes acostumbrados a tomar nota. Número 1. 3 lecciones que vamos a sacar de esta Navidad. Número 1, la soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? La soberanía de Dios la estoy enfocando el tiempo en el que nació Jesús. Porque el Señor Jesucristo podría haber nacido hoy. Por ejemplo, ¿podría no haber venido hace 2000 años atrás y haber venido hoy? ¿Podría haber venido cuando estaba Moisés? ¿Podría haber venido en otra época, en la Edad Media? Pero cuando vemos la palabra de Dios y vemos en el versículo 1, dice, y aconteció en aquellos días, esa frase que está en el texto más arriba, aconteció en aquellos días, un historiador nos está diciendo, porque sucedió un día, llegó el día. Por eso déjame decirte que Navidad, en la soberanía de Dios, Navidad es una realidad histórica, porque ocurrió en un espacio y en un tiempo determinado. Y podemos justamente a través de este historiador y a través de la historia, por ejemplo, como Flavio Josefo, como Plinio, grandes historiadores también judíos, nos escribieron del Señor Jesucristo. Y nos contaron todo lo que estaba sucediendo en aquella época. Y sabes que aquí vemos que Lucas estaba siendo inspirado, aunque Lucas no tenía idea que estaba siendo inspirado, estaba escribiendo para Teófilo, pero cada cosa que escribía era puesta por Dios en la mente. Y dejando que él, porque esa es la forma de la inspiración. La forma de la inspiración es que Lucas, por si acaso, y todos los evangelios, Dios dejaba que cada uno se interpretaba en su forma verbal que hablaba. Porque alguno podría decir, Dios le puso a Lucas toda palabra que escribiera la Biblia. Sí, pero según el vocabulario que Lucas manejaba. Lucas no iba a ocupar una palabra, o los apóstoles no iban a ocupar una palabra que no existiera, que no la entendieran, porque tenían que transmitir según su verdad, inspirado por Dios, entre comillas su verdad, escribir y poner esos trazos para nosotros. Por eso cuando Lucas nos dice y nos relata, a diferencia de otro evangelio, nos dice que aconteció en aquellos días cuando se promulgó, ¿qué dice? Un edicto. Y nos empieza a dar un dato, ¿qué cosa? Histórico. Porque dice un edicto. Entonces, déjame decirte que este edicto, todo el mundo, el edicto, ¿cuál era lo que había dicho el César? Que todo el mundo debía ser empadronado. El imperio es como el de ahora. ¿Ya? Empezaron a hacer seguimiento, cuántas transferencias tú hacías. Si te pasan más de 50, te van a mandar, te van a pegar un llamadito. ¿Has escuchado eso, cierto? En aquellos tiempos el imperio romano, producto de que era un imperio que estaba venía con mucho gasto, el imperio romano en los tiempos de Jesucristo, había muchas revueltas internas dentro de los liderazgos, necesitaban dinero. Y la mejor forma de poder tener dinero es que se estableciera un censo para saber a cuánta persona habían que cobrarle, dónde vivía, en qué parte, porque el censo es lo que hacen, la diferencia que el censo de hace 2000 años atrás, tú por obligación romana o si no te ibas preso, tenías que ir a un lugar a empadronarte. No es que iban a tu casa y te golpeaban, no, hoy día somos modernos. En aquellos tiempos usted iba y dése cuenta que estaba, ¿dónde vivía José y María? En Nazaret, en la región de Galilea.
Pero ¿dónde tenía que empadronarse? En Belén. ¿Por qué en Belén? Porque era la ciudad de David, entonces todos los descendientes de las tribus tenían que ir a su zona. Todos esos son detalles que Lucas nos está diciendo. Este censo, según los historiadores, lo decreta Augusto César, que fue justamente el administrador por Cirineo, gobernador de Siria. Datos que están aquí, mi hermano. Y eso es maravilloso y es por eso el otro día yo le contaba, nosotros estamos en un diciembre, 25 de diciembre, pero en la historia nos muestra que 5 años antes de Cristo, o sea, 5 años, por eso ojo que las fechas están desfasadas, 5 años antes de Cristo, antes de la muerte, 5 años antes de Cristo, de la muerte del rey Herodes, en abril del año 4, está la historia que hubo un censo. ¿Se acuerda que yo les dije en la predicación pasada que cuando el Señor Jesucristo vino, los ángeles cantaron y le contaron las noticias que había nacido el Señor? Y le contaron las noticias ¿a quién? A los pastores. ¿Y en qué fecha están los pastores? En abril. Porque bajan de la cordillera. Y yo les dije la vez pasada, se calcula, es lo que creen los expertos, que fue en abril. La historia nos dice justamente lo mismo. Así que vemos que el pueblo de Israel tenía que, o toda la gente que estaba bajo el imperio de Roma, tenía que ir a censarse. Pero déjame decirte, mi hermano, que no fue porque Dios, no fue porque el hombre quiso hacer un censo. Acuérdese, Romanos capítulo 13 dice que las autoridades son puestas por Dios. Y inclusive, mi hermano, Dios puede mover hasta la presidencia, puede mover hasta un imperio para que se haga su voluntad. Miren lo que nos dice en Génesis capítulo 49, versículo 10. Así que todos los judíos, por si acaso, estaban incluidos en este edicto del rey, y ellos estaban bajo el poder del imperio romano. Acuérdense que Israel no fue una nación independiente, y a veces la historia se nos olvida, la gente a veces, sobre todo los jóvenes o las personas que son malos para la historia, hoy día de repente hablan de Israel y que Israel que ataca a los palestinos, que aquí y allá. Déjeme decirle, hermano, que Israel hasta el año 1948, ¿quién nació por ahí? Mi papá. En el año que nació mi papá, por primera vez Israel tenía una nación. Antes fue esclavo simplemente. ¿Cuántos años de esclavitud tuvo Israel? Alrededor de unos 4.000 años. Y ahora que desde el 48 hasta el 2024, y hoy día, ¿quién es el malo de la película en el mundo? Israel. Otro día podría predicar de eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos hacia Israel? Solamente te regalo un versículo que lo dije en la semana a una persona. El Señor le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dice a Abraham, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. No nos metamos con Israel, hermano. Oremos por Israel y Dios te va a bendecir. No juzguemos, como te digo, una nación que ha estado 4.000 años, 3.000 y tantos años bajo esclavitud, y hoy día, y los vamos a encontrar aquí, porque vienen los problemas de mucho tiempo, y vienen los tiempos de Ismael. ¿De Ismael con quién? Con Isaac. ¿Sabía usted que aquí a lo mejor usted se va, no tenía esto? Le voy a dar un dato y a lo mejor no, si lo sabía me levanta la mano. ¿Sabía usted que Herodes era descendiente de Ismael?
A veces la gente nos se olvida de eso. Y es por eso cuando miramos a Roma o al Imperio Romano tratando de destruir al primogénito. Y fue lo mismo que ha sucedido hasta la historia hoy día. Ismael, que son toda la coalición árabe, e Isaac, los judíos. Y por eso las guerras, las peleas siempre han sido, mi hermano, desde aquellos tiempos. Esto no es algo de ahora. Entonces, por eso la gente se olvida que Herodes era descendiente y eso nos da sentido. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino en ese periodo? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo quería destruir? La guerra siempre entre estas dos naciones, el hijo legítimo con el hijo ilegítimo, luchando por la primogenitura. Dice Génesis 49, versículo 10. ¿Lo quiere leer? Génesis 49, 10, Martina. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermano, en Génesis 49, versículo 10 nos está diciendo que era un tiempo determinado. Cuando viniera la esperanza de las personas, de los creyentes, a pesar de la oposición, a pesar del Imperio Romano con su famosa Pax Romana que ayudado a las naciones en el mundo, pero también puso carga sobre Israel, Dios nos trajo un Salvador. Y esta gente dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Mi hermano, Él es soberano, Él va a reinar, Él es el que manda. Hasta que venga Silo y Él se congregarán los pueblos. Por eso Dios, mi hermano, estaba guiando la historia para traer al Redentor del pueblo, en medio de un reino dividido, en medio de la disciplina de Dios en tiempo de los profetas, porque también Israel, déjeme decirle que estaba viviendo toda esa esclavitud producto de la desobediencia. Israel muchas veces clamó a Dios y dice la Escritura que Dios oyó su clamor. Pero al cabo del tiempito, un par de años, y Israel otra vez se volcaba a los dioses paganos. Es por eso que el libro de Oseas es maravilloso, que nos hace una figura preciosa. Por si no lo ha leído nunca, es un libro precioso donde nos muestra a un hombre que tiene que, a la Olguita marina se le da el ahogo y se va, y tiene que ir a buscarla cada vez que le da el ahogo y perdonarla. Es impresionante esa historia. ¿La ha leído alguna vez o no? ¿La ha leído? ¿Qué la ha leído? Es maravillosa. Si no la ha leído, léala. Porque simboliza mucho al pueblo de Israel. Es un símbolo del pueblo de Israel con Cristo. Porque Dios le hace al profeta que se case con una prostituta. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque el Señor le quería mostrar algo. ¿Y sabe qué? A la mujer se le escapaba al marido y se iba a trabajar. Y él podría haberla abandonado según la tradición, según la ley. Podría haberla abandonado producto de que ella iba a ejercer el comercio sexual. Es interesante esa historia, algún día la vamos a enseñar, pero para resumir, el profeta le decía, pero Señor, otra vez se fue. Y el Señor le decía, anda a buscarla y tráela de vuelta a casa. Perdónala y tráela de vuelta a casa. Y al final el Señor decía, así soy yo con ustedes, así soy yo con Israel. Ustedes son mi esposa y se adulteran con pueblos paganos, pero ustedes claman y ahí yo voy a buscarles los perdonos. Precioso libro, léalo, se lo recomiendo. Precioso libro. Oseas. Daniel capítulo 2, versículo 4, por favor. Así que mi hermano, Dios estaba guiando la historia. Por eso Dios está demostrando su soberanía y a través de un historiador como Lucas, que no era un evento casual, sino Dios controlando la historia. Y dice en Daniel capítulo 2, versículo 40. Maravilloso ahí para los que nos gusta la teología más
una teología más escatológica, es teología de escatología. Dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. O sea, el cuarto reino. Hay 3 reinos antes. Y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Sabes cuál fue el imperio más destructor sobre la tierra? El romano. ¿Quién fue el primer reino? Babilonia. Primero. Segundo reino, persa. Tercer reino, los greco-macedonios. Y cuarto reino, Roma. Acuérdense de las 4 figuras que están en Apocalipsis. Acuérdense de la figura de la estatua de Daniel, con pies de barro y sucesivamente. Ahí está. Pero ¿qué dice de esta nación, del imperio romano sobre Israel? Porque era una profecía que Daniel está diciendo. Y el cuarto reino, en este caso Roma, será fuerte como hierro. Y como hierro la espada desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. ¿Quién fue el que terminó destruyendo el templo? Tito, enviado por su padre. Y la persecución ya no era sobre el pueblo cristiano, fue sobre el pueblo judío. Y ahí sucede la segunda diáspora. Para los que, bueno, hay varias diásporas, pero las diásporas o éxodos grandes, está el de Moisés y está el del año 70 o el año 72, después de Cristo. Y es por eso, mi hermano, que Roma en la estatua, para los que se acuerdan, tenía los pies de barro. Ahora el barro es fuerte. No. ¿Qué pasó con el imperio romano? Se vino abajo siendo el más destructor de todos. Daniel estaba profetizando. Por eso cuando Jesucristo vino, no vino en cualquier fecha. Vino en el peor imperio que ha existido. ¿Qué quiere decir el peor imperio? Cuando la maldad era en extrema en el mundo de opresión sobre alguien, fue el momento que el Señor Jesucristo escogió venir. Y es por eso, cuando vamos adelante y veamos, por ejemplo, que Jesucristo viene por segunda vez, se vuelve a repetir lo mismo. Jesucristo va a venir en el peor momento del mundo, cuando el príncipe de las tinieblas con su anticristo va a estar gobernando y trayendo destrucción, mi hermano. Y Dios no cambia, sigue siendo el mismo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice así la palabra de nuestro Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mi hermano, lo que simplemente está diciendo, en la sabiduría de Dios fue el tiempo específico que Dios escogió para que el Mesías apareciera. Y era para intervenir la historia, traer esperanza en el mundo, o en este caso en el imperio más malo que había sobre la tierra. ¿Y sabes qué? Trajo a su Hijo Jesucristo al mundo. Así que mi hermano, déjame decirte que Jesucristo vino ahí. Por eso en la tradición vemos cómo hoy día celebramos Navidad y nos olvidamos de estos eventos. Porque fue el tiempo justo en medio de la gran opresión, en medio del censo, para cargar más al pueblo de Israel. En medio de la noche más oscura de la humanidad vino el Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, Navidad para nosotros debería ser un tiempo tal cual como fue para Israel. Esperanza. Porque, mi hermano, ¿qué aprendemos de esto? Y ni solamente en este primer punto, que los tiempos están en las manos de Dios. Están en sus manos. Eso lo recuerda el Salmo 31, versículo 15, dice, en tus manos están mis tiempos. Dice David, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis... Mi hermano, Israel estaba bajo la mano del enemigo.
Pero déjeme decirle que a pesar de todo, el Señor estaba en control. Por eso cuando miramos a un Dios soberano que controla los tiempos, te hago la pregunta, ¿tenemos que estar ansiosos por el gobierno que tenemos? ¿Tenemos que estar ansiosos si nos están revisando las 50 transferencias? ¿Tenemos que estar preocupados? ¿Tenemos que estar preocupados que el gobierno sea de derecha o de izquierda? Hoy día tanta gente entra en unas discusiones tontas dentro del mundo cristiano, de derecha, de izquierda, de acá. Mi hermano, el Señor tiene el control de los tiempos. Y no hay economía, no hay periodo que ha caído en el mundo que Dios no sabía y que estaba manejando, por ejemplo, las naciones. Imagínense Israel. Israel, vino una persecución sobre Israel. La más brutal dentro de todas con Hitler. 6 millones de judíos muertos. Pero Dios tenía en control. Y Dios había profetizado que un día Israel tenía que volver a la tierra prometida. Y fue donde las Naciones Unidas se juntaron todos los países del mundo en febrero del 48 y le dijeron: Israel, ¿qué tierra está desocupada en el mundo? Imagínense, que no tiene dueño. Ah, aquí mira, ya, esto es para ustedes. Y se cumple la promesa. Y esa es una de muchas profecías para que Cristo venga. Y se cumplió. Por eso, para la gente más antigua, o nosotros somos espectadores de una de las profecías más impresionantes. Israel iba a volver a su tierra e iba a ser una nación. Ahí está. Por eso oremos por esa nación. Mi hermano, podemos confiar en Dios. Siempre Él gobierna el curso de la historia para el beneficio de su pueblo. ¿Y sabes qué? Sobre todo cuando estamos viviendo bajo un imperio, a veces, que está contra nosotros, déjame decirte que es cuando más el Señor aparece y lo hace liviano. ¿Sabe usted que hoy día en muchos países donde los gobiernos fueron gobiernos que estaban en contra de Dios, en todos esos lugares hubo avivamiento y fue cuando más iglesias se plantaron? Porque Dios está en control. Dios gobierna sobre todos nosotros. Y el Señor dijo en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán nunca contra la iglesia de Dios. Y Navidad nos recuerda que Dios es soberano y que Él maneja la historia. Segunda cosa que aprendemos de Navidad en los tiempos del Señor Jesús es que número 2 vino la providencia de Dios. La providencia de Dios. El lugar donde Jesús nació. Porque Jesús, su madre vivía en Nazaret. Pero Dios había previsto desde antemano algunas profecías para que ninguno usurpara a Jesucristo. Y son por eso muchas profecías para decir, este es el Cristo. Y el Señor simplemente lo llevó, ¿a dónde lo llevó? A Belén. ¿Por qué Belén? Vamos a 1 Samuel 26, dice así la palabra de nuestro Señor. Léalo fuerte usted. 1 Samuel 20 al 6 dice así todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando hablamos de la primera mención, son los que estudiamos teología, cuando queremos saber un tema importante, vamos siempre al primer lugar donde se menciona. Y solamente hay mención justamente de Belén. Belén, donde se hacía el sacrificio anual. ¿Y sabe que se celebraban? Se juntaban todas las familias en Belén. Y fue justamente Dios manejando la historia, le puso en la mente del imperio, hagan un censo
Y quizás me imagino yo en el gobierno romano diciendo, hoy tengo muy buena idea, se me ocurrió una idea, vamos a hacer un censo. Y no sabía nada que el Señor está en control de todo. Y eso nos enseña algo, que Dios puede controlar los gobiernos. Por eso quédese tranquilo en la situación en el gobierno que esté viviendo. Si usted dice, pastor, el 2025 se ve duro, la inflación y todo eso, mi hermano, es cuando Dios más se manifiesta en los tiempos más difíciles. ¿Sabe qué? Ese lugar, en Primera de Samuel, mire lo que dice capítulo 17, versículo 15. ¿Dónde y quién andaba por esos lugares siempre? Pero David, que el tatarabuelo de Jesús, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. ¿Dónde iba a pastorear? Y en Belén nació el pastor de pastores. Donde obviamente, ¿quién estaba ahí? Tu tatarabuelo. En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Todas son profecías. Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dios todo preciso. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y eso ocurrió, mi hermano, hace 2000 años atrás. Y se volvió a cumplir otra profecía. Nació en Belén. Déjeme decirle que era improbable que esta familia pobre, José y María, no eran de muy buena situación por si acaso. Era muy difícil que esta mujer con este hombre se movieran de Nazaret a Belén. ¿Sabe cuántos kilómetros hay desde Nazaret a Belén? Más o menos 140 kilómetros. Y es muy difícil que una mujer embarazada en su última semana viaje 140 kilómetros. No iba en avión. No iba en carreta. Pero Dios puso en el corazón de César que se endureciera contra la gente. Y para cobrarle más impuestos que hiciera un censo. Y Dios hizo mover a esa mujer de una semana por tener un bebé, la estaba moviendo de Nazaret 140 kilómetros a Belén. Porque toda la familia tenía que ir a ser empadronada. ¿Y sabes qué? No fue José, no fue María y no fue el imperio. Fue simplemente el Señor Dios Todopoderoso que escogió a Belén para que naciera su hijo. No fue algo que fue por casualidad. Dios lo sabía desde mucho tiempo. Y María y José tuvieron que salir de Nazaret a Belén. Así que, mi hermano, si nosotros nos damos cuenta, ni el emperador ni su gobernante estaban cumpliendo su propósito, y no estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y hoy día nos puede estar sucediendo lo mismo. Por eso estemos tranquilos. En todo aspecto. Si quedaste sin trabajo, y si Dios está moviendo a tu jefe a que te echaran porque tiene algo mejor para ti, Dios tiene en control. Si tienes una enfermedad, te diagnosticaron de algo, Dios sabe por qué y Dios permitió, Él tiene el control. Porque Dios, si puede manejar la historia del mundo, puede manejar la provisión de Dios. En Miqueas, cuando leíamos recién, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Déjame decirte que al leer ese pasaje, cuando lo leí hoy día en la tarde, estaba repasando en mi oficina, ¿sabe qué me producía ese versículo? Me da un aliento tremendo. Que todo está bajo el tiempo de Dios. Las reformas tributarias
Las decisiones que están tomando nuestras gobernantes están bajo la soberanía de Dios. Y ningún rey en la historia ha podido con el poder independiente de Dios. Por eso mire este pasaje, es un versículo muy precioso, que son esos pasajes que digo yo por si acaso, eso digo yo. Hoy este pasaje está bueno para imprimirlo, pegarlo en un imán y pegarlo en el refrigerador. Para que cada vez que vaya a abrir el refrigerador y a sacar mis lechuguitas, y a sacar mi proteína, vea ese pasaje. Dice así, Eclesiastés 5, versículo 8, Martinita, por favor. Son de esos pasajes que precioso, me encanta. Si opresión de pobres y pervención de derecho y de justicia vieras en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Lo logra ver? ¿Lo logra entender? Si nos suben los impuestos a alguien alto, de jerarquía alta, es porque un jefe le pidió que hiciera un ajuste. Pero no te olvides que hay uno más alto que ellos. ¿Y sabe quién es? Es Dios. Por eso el más alto sobre todos los líderes en el mundo se llama Dios. Así que todas nuestras circunstancias están siendo guiadas y diseñadas por una mano más alta de nuestros propios gobernantes. Por eso debemos vivir con ojos de fe, no con ojos de vista, porque el Señor dijo que lo que vemos perece. El Señor dijo a través del rey David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, el Salmo 42:5. Por eso Dios guía y dirige en estos tiempos de Navidad. Por eso para mí Navidad es esperanza. Y por último, lo que aprendemos de esta Navidad, en aquel nacimiento, es la humillación misma de Dios. Dios mismo se humilló. ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido hijos, dónde hemos querido que nazcan? ¿En un buen lugar o en un lugar más o menos no? En el mejor lugar. Me acuerdo hace muchos años atrás, cuando llegó mi primer hijo. Con asa nomás, hermano, por si acaso. Sin pat. Así nomás. Valiente mi señora. Y vi todo el proceso de la llegada de Benjamín. La he contado algunas veces en unas reuniones. Justo nació el Benjamín a la hora de colación en el hospital. Cuando me dice, y déjeme decirle, disculpe que suene medio vulgar, pero así de vulgar fue ese día. Me pongo el traje, y mi señora está con dolores, y entramos. Primero había una radio que escuchaba a lo lejos, y eran los Vikings 5. Los Vikings 5. Yo pensé una música, melodía, Chopin, algo por ahí. No, los Vikings 5. ¿Ok? Y llevo a mi señora, para la llevan al pabellón. No andaba nadie porque todos habían ido a colación. Y aparece una enfermera. Que el otro día hablé de la enfermera y le tiré flores. A esta no le voy a tirar flores. ¿Y sabe qué nos dijo? Porque yo me casé a los 19 años. 2 años estuve solo. Y al Benjamín dijimos con mi señora, ya ahora llegó el tiempo. Ya hemos disfrutado 2 años, ahora es tiempo de que venga un hijo. Ok, todo programadito. Ojo, no como mi papá. Yo programé. ¿Y sabes qué? Vamos entrando, casado, legalmente, cristiano, y nos dice la enfermera, aquí vienen los jovencitos, ¿no les gustó la cuestión? Ahora aguántensela.
Así. Todavía me acuerdo. Agarraba y se enfermera. ¿Y sabes qué? Estaba la matrona y la enfermera. Y nadie más. Ya va a tener que ayudarme. Venga para acá. Póngase aquí. Ponga la mano aquí. Y ahí llegó Benjamín. Pero cuando uno piensa y vienen más hijos, uno como papá, en su mente, ¿qué dice? Nunca más. ¿Sí o no? Vamos a hacer el esfuerzo, nos vamos a endeudar, pero nunca más así. Y nunca más. Porque uno quiere lo mejor para su esposa, para su hijo. Pero qué paradójico que el Señor, siendo el rey del mundo y teniendo y haber contratado el mejor pad sobre la historia, escogió un pesebre. Porque tenía que humillarse. Por eso le decía yo que todos nosotros esperamos que nuestros hijos nazcan en las mejores condiciones. Con regalos. Hoy día te dan hasta una cuna. Con baby shower. Pero el Señor Jesucristo nació donde no había un lugar para el mesón. Y no fue por el mesonero. Pero es interesante que cuando el Señor nace en el pesebre, el Señor le dijo lo siguiente en el libro de Lucas. Solo como contraste, mira lo que dice el Señor en Lucas capítulo 1, versículo 28. Solo voy a rescatar una frase. Imagínense una mamá que le están diciendo que va a tener un bebé. Y el Señor le dice, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. ¿Qué favoritismo tenía Dios sobre ella? Pero que la iba a llevar a un establo a tener un bebé. Interesante favoritismo. ¿Te gustaría ser así que un papá así de favorito? Después vemos en el libro de Lucas 2, versículo 7, cuando a lo mejor María llegó a Belén, dijo, oye, me estoy con dolores, pero Dios me dijo que yo era favorecida. Así que algo va a aparecer. Y dice, y no había lugar para ellos en el mesón. Y en el mismo texto nos dice que tuvo al niño y lo acostó en un pesebre. Pero ¿sabe a quién estaba teniendo ella? Mire el versículo 32. Por eso le digo que es paradójico. Dice el versículo 32. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Dice Lucas, será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Pero ¿sabe dónde estaba? En un pesebre. Fue la forma como Dios escogió humillarse. Dios pudo, que guiaba la historia, que controlaba a los reyes, que su hijo naciera en un palacio, con gloria, hubiera sido un gran nacimiento, podría haber traído a ese bebé en la guatita de una reina, pero no. ¿Y sabe por qué no? Y uno se hace esa pregunta, ¿y sabe por qué no? ¿Sabe? Porque el Señor Jesucristo no quiso, Dios nunca pensó que naciera en los mejores en los lugares, porque la Biblia dice, y se despojó de sí mismo. Y tomó lugar como un hombre simplemente miserable. Y a lo mejor no nos damos cuenta. Pero ¿sabes quién era el que debería haber estado en el pesebre? Y en un par de años más en la cruz, éramos nosotros. Y lo único que hizo el Señor Jesucristo es que se personificó en nosotros. Y obviamente, ¿quién éramos nosotros? Pobres. Por eso dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu.
Por eso Jesucristo, representándonos a nosotros, se humilló, porque nosotros tenemos que humillarnos. Porque Él estaba tomando mi posición. Dice Jesús ahí a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Tú y yo. Tú y yo hicimos y llevamos al Señor Jesucristo a hacerse pobre, a nacer en un pesebre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis. ¿Sabe qué me encanta? ¿Cuántos pasaron buena noche en Navidad ayer? ¿Le llegó un calcetincito, alguna cosita? ¿Sí? ¿Más que un calcetín? Pero refleja eso la Navidad, ¿no? Porque el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás nació en un pesebre para que vosotros con su pobreza fueseis. Y cuando tú abrías un regalo anoche, era porque Él se hizo pobre. Por eso Navidad es mucho más de lo que a veces nosotros pensamos. Jesús fue su encarnación, la mía, de un pecador humillado ahí. Por eso tuvo una pasión que lo llevó a la cruz, pero todo por salvación, por amor. Por eso que estamos estudiando Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 17, dice así: ¿por qué tú dices, hablando de la iglesia, hablándole a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad? ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego? ¿Y sabe que ese escrito iba para una iglesia? Pero es que eso es lo que es Navidad, eso es lo que es el pesebre. ¿Por qué hoy día yo soy rico en Cristo Jesús? Porque Él se hizo pobre. No hay otra razón. Y para que fuésemos enriquecidos. Y sabes que la noticia fue increíble. Y fue hace 2000 años atrás en Navidad, donde Él se hizo pobre para enriquecernos. Por eso mire el versículo 18 al que continúa y dice lo siguiente. Léalo fuerte, por favor. Léalo con carácter. Léalo pensando que eres tú. A la 1, a las 2 y a las 3. Te das cuenta que el Señor a la final simplemente está diciendo, tienes que vivir en santidad. Y lo puedes hacer porque yo me hice pobre por ustedes. Todo por amor, hermano. Él descendió por amor. ¿Y sabes qué? ¿Qué poder? Que aún en su humillación venció los poderes del pecado y las tinieblas. Venció en debilidad para mostrar su gloria. Por eso cuando Dios nos llama a humillarnos, obviamente tenía que primero mostrarnos a Él su humillación, porque Dios nunca te va a pedir algo que Él no pueda hacer. Y es por eso que Él se humilló. En un libro que leía por ahí un día, decía la siguiente frase: ¿qué es más deplorable, más aborrecible, más digno de un castigo grave, que después de haber visto al Dios del cielo hacerse un niño, el hombre continúe esforzándose por glorificarse a sí mismo en la tierra? Si la majestad se aniquiló a sí misma de ese modo, es una insolencia intolerable que un gusano de la tierra se hinche y se enfatúe. Soy yo. Navidad nos recuerda que Dios es soberano, de la providencia de Dios y la humillación de Dios. Por eso la Navidad nos recuerda la gloria del Evangelio. Vino a morir por nosotros. Realmente Jesús es la única esperanza para todo hombre que nació en Adán. Todo otro regalo que recibió en Navidad, por más maravilloso que haya sido, al lado del Señor decepciona. Los calcetincitos, ni un brillo al lado de Cristo.
el teléfono nuevo de algún joven al lado de Cristo. Las pinturas y las cosas que recibieron las mujeres al lado de Cristo. No se olvide que solo un bebé nació en el pesebre. Y era el poderoso Dios en Jesucristo. Termino con esto. Y es verdad. ¿Qué sabiduría es manifestada en el plan de redención en el cual el Dios encarnado es el centro? ¿Qué amor es allí revelado? ¿Qué poder es el que trajo el ser divino desde la gloria al pesebre? Solo la omnipotencia podría haber hecho una maravilla tan grande. ¿Qué fidelidad a las antiguas promesas? ¿Qué veracidad en guardar el pacto? ¿Qué gracia y aún así qué justicia? Pues fue en la persona del niño recién nacido que la ley debía ser cumplida, y en su precioso cuerpo de la venganza ya recompensa por las injurias hechas a la divina justicia. Todos los atributos de Dios fueron en ese pequeño niño maravillosamente exhibidos y velados. Por eso, mi hermano, Dios nos mostró en Navidad que los tiempos están en sus manos, que en su providencia está guiándonos todas las cosas que conocemos, y también nació, obviamente, por compasión y misericordia hacia nosotros. Por eso ya no podemos pensar que Dios está sentado en lo alto, indiferente a los deseos y los dolores de los hombres, mi hermano. Pues Dios nos ha visitado y ha descendido a la humildad de nuestro estado. Pues si Dios en gloria descendió a la criatura pecaminosa, tomando forma de nosotros y cargando sobre nuestros pecados y derramando su sangre, lo único que hizo purificó nuestro camino al cielo. Así que déjeme decirle, ¿por qué Navidad es triste para algunas personas? Siendo, como lo dije el otro día, debería ser el tiempo con más gozo en nosotros. Y hoy día, en un día como hoy, recordamos que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se hizo hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, tal cual como se habla de la mujer, nacido como un bebé, como todos nosotros nacemos. Vivió como un hombre así como nosotros vivimos. Cargó, dice la Escritura, las mismas dolencias y tristezas que tú has cargado, pero simplemente para demostrar su soberanía, su providencia y su humillación. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias Señor por este día que comenzamos anoche en nuestros hogares con una cena. Y que hoy día quizás nos levantamos gozosos y recordamos todo lo que fue la víspera. Pero llegó el día que se celebra en el mundo entero, el día que tú naciste. Y es un día realmente de gozo. Es un día donde debemos gozarnos. Donde hombres pobres y miserables, hoy día somos ricos en Cristo Jesús. Así que Dios, en esta Navidad, en este día, la soberanía de Dios, su providencia y su humillación se hicieron presentes. Y debemos recordar que el Señor Jesucristo no solamente quiere que lo recordemos en estas fechas, sino todos los días. Pero no te olvides en ese pasaje que nos decía que debemos ponernos esas túnicas blancas, limpiarnos nuestros ojos para poder pararnos delante de Él en santidad. Porque somos su iglesia. Y no interesa en qué país, en qué gobierno, en qué situación nos encontremos, tú controlas los tiempos. Tú controlas los tiempos míos, Dios. Los tiempos de mi familia. Tú controlas cada situación. Y no hay nada que se te pase por alto, Dios. Por eso, Navidad, para mí, me ha llenado de esperanza. Y me va a seguir llenando de esperanza.
Dios, también aprovechamos de orar en esta hora por cada persona que quizás no fue una buena noche, pero si te paras al lado de ese niño en el pesebre, podrías reconsiderar quizás tu visión, porque ese niño sí no tuvo una buena noche, ni su madre. Y desde ahí en adelante, Dios mismo, como yo también lo hice un día con mi vida, prometí darle lo mejor a mi hijo y a los que vinieran. Y el mismo Señor Jesucristo tomó tu forma, mi forma, para que Él también dijo, no quiero que ninguno de mis hijos sufra como yo sufrí, ni pague la cruz como yo pagué. Y eso lo hace porque te ama. Gracias, Dios, porque sigues tan vigente como siempre. 2000 años de historia traída a través de Lucas, pero no es historia, es verdad. Y la verdad nos hace libres. Bendice Dios también la ofrenda que se toma en este lugar. Ofrenda que es entregada para ti, Dios, para justamente lo que estamos haciendo, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, para que más gente se pueda congregar y aprender de su palabra. Bendice Dios a cada dador alegre y que damos no por necesidad, porque tú, así como buscas verdaderos adoradores, también buscas dadores alegres. Bendice Dios todo lo que se levante en este lugar. Y bendice a mis hermanos en esta hora. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.